Estimados amigos, buenos días a Un Café con José Noguera. Hoy hablaremos del mercado global del petróleo crudo. El petróleo crudo es uno de los mercados de materia prima económicamente más maduros del mundo. Aunque la mayor parte del petróleo crudo lo producen un número relativamente pequeño de empresas, a menudo en lugares muy remotos, muy lejos del punto de consumo, el comercio de petróleo crudo es sólido y de naturaleza global. Casi el 80% de las transacciones internacionales de petróleo crudo involucran la entrega por vía navegable en superpetroleros. Los comerciantes de petróleo pueden redirigir rápidamente las transacciones hacia mercados donde los precios son más altos. El petróleo y el carbón son productos básicos globales que se envían a todo el mundo. Por lo tanto, la oferta y la demanda global determina los precios de estas fuentes de energía. Eventos de cualquier parte del mundo pueden afectar el precio de la energía a base de petróleo en nuestro país, como el de la gasolina y el combustible para la calefacción. Los precios del petróleo son altos en este momento debido al rápido crecimiento de la demanda en el mundo en desarrollo, principalmente en Asia. A medida que crece la demanda en estos lugares, más cargamentos de petróleo se dirigen hacia esos países. Como resultado, los precios en otros países también suben. Los disturbios políticos en algunas regiones petroleras también contribuyen a los altos precios por el temor de que la inestabilidad política detenga el suministro. La OPEP, el gran cartel productor de petróleo, tiene cierta capacidad para influir en los precios, pero la influencia de la OPEP en el mercado mundial se ha ido reduciendo a medida que se descubren y desarrollan nuevos yacimientos en los países no OPEP. El desarrollo del mercado petrolero globalizado actual se puede dividir en algunas etapas diferentes. La primera fase estuvo marcada en gran parte por transacciones intraempresas con ventas ocasionales al contado entre empresas. El segundo está definido por el surgimiento de la OPEP y sus intentos de influir con fines políticos en un comercio de petróleo cada vez más global. El tercero se define por la mercantilización en los mercados petroleros con precios regionales vinculados por el comercio interregional y el desarrollo de instrumentos financieros sofisticados como los contratos de futuro y las opciones. Existen 4 tipos distintos de mercados de petróleo. Primero están los llamados mercados spot o al contado y el mercado forward o a plazo para el petróleo crudo. El término mercado spot generalmente se refiere a una transacción de productos básicos a corto plazo en la que el producto físico cambia de manos poco después de que el vendedor recibe el pago. La mayoría de las compras de los consumidores minoristas son ejemplos de transacciones al contado o transacciones spot. Cuando se compra un periódico en una tienda o una porción de pizza en la pizzería, obtengo el producto justo después de pagarlo. Estos son ejemplos de mercados spot o al contado. Los mercados forward o a plazo
se refieren a contratos en los que los compradores y vendedores acuerdan por adelantado un precio para un producto básico que se entregará en algún momento en el futuro. Cuando me suscribo al periódico y me lo entregan en mi casa todos los días, estoy firmando un tipo de contrato a plazo con la empresa de periódico. Cuando llamo a la pizzería y les pido que me entreguen una pizza en mi casa dentro de una hora o dentro de un día, también estoy participando en un tipo de contrato a plazo. También discutiremos los mercados de futuros para el petróleo crudo. La diferencia entre los mercados de futuro y a plazo puede resultar confusa en ocasiones. La principal diferencia es que un contrato de futuros es un producto básico altamente estandarizado que se vende a través de un intercambio financiero como la bolsa de valores en vez de un contrato altamente personalizado y comprado o vendido a través de transacciones individuales. Los mercados de futuro tienen la ventaja de que han podido atraer muchos más compradores y vendedores que los mercados a plazo. Un tema muy importante sobre los mercados petroleros mundiales trata sobre si las reservas mundiales de petróleo están disminuyendo o si realmente hay suficiente para sustentar el aumento del consumo de petróleo en las próximas décadas. Durante gran parte de la primera mitad del siglo XX, Estados Unidos fue el principal productor mundial de petróleo y de hecho fue un exportador neto. Al comenzar el siglo XX, se había desarrollado un mercado bilateral mundial de petróleo, pero el precio mundial era simplemente el precio estadounidense más el costo del flete. La producción de Rusia no estaba muy por detrás de la producción de los Estados Unidos durante este tiempo, pero su economía relativamente cerrada le impidió en gran medida comerciar con el resto del mundo. A diferencia de la OPEP, el mercado de petróleo en los Estados Unidos era en general competitivo, ya que los derechos mineros no pertenecían al Estado, sino al dueño de la tierra. El petróleo que estuviera debajo de una propiedad le pertenecía a su dueño. Dado que los reservorios de petróleo y gas a menudo cruzaban los límites de la propiedad, los derechos eran difíciles de especificar y hacer cumplir. Si un depósito de petróleo se dividiera entre mi propiedad y la suya, el dinero fluiría hacia quien pudiera succionar todo el petróleo primero. La sobreperforación fue el resultado, al igual que el nacimiento de los cazadores salvajes, los individuos que cavaban pozos de petróleo en tierras no probadas con la esperanza de hacerse ricos. Durante el periodo hasta 1970 e incluso después, el mercado de petróleo crudo se caracterizó en gran medida por intercambios de petróleo crudo dentro de las empresas. La mayoría de las empresas petroleras estaban integradas verticalmente, es decir, la empresa operaba a lo largo de toda la cadena de valor. El petróleo crudo pasaba del campo al refinador, al comercializador y luego al minorista, como una gasolinera, mientras que permanecía dentro de las fronteras de la misma empresa. Había un pequeño número de transacciones de mercado, a lo que se denominó precios publicados. Los precios publicados eran esencialmente precios de ofertas fijos publicados por las empresas antes de las transacciones. Los precios publicados se pintaron originalmente en letreros de madera y se colgaban en postes, de ahí su nombre, y cada uno permanecía vigente hasta que fuese reemplazado por uno nuevo. Ahora, los precios publicados toman la forma de boletines electrónicos emitidos por los principales productores de petróleo. El mercado al contado de petróleo crudo todavía no era muy grande,
por lo que los precios publicados no siempre eran representativos de las condiciones de mercado. En 1960 se forma la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, en gran parte como una forma de los gobiernos de las naciones productoras de petróleo de capturar los ingresos del petróleo que en ese momento iban a parar a empresas productoras extranjeras. La motivación para fundar la OPEP no fue el poder de mercado, sino una disputa fiscal. El petróleo se grababa originalmente como ingresos. Así, a medida que los precios cayeron con el aumento de la competencia, también disminuyó el impuesto recaudado por las naciones productoras de petróleo. Los miembros de la OPEP decretaron que los impuestos al petróleo vendrían ahora en forma de impuestos especiales grabados por barril. En otras palabras, lograron separar los ingresos fiscales del valor del producto imponible. El aumento de los precios del petróleo en esta época refleja el hecho de que los precios al contado reflejaban los impuestos recaudados por los gobiernos de la OPEP, más que las transacciones de mercado, ya que los impuestos especiales actúan como un piso sobre los precios. Como cualquier otro cartel que intenta coordinar sus acciones entre sus miembros, la OPEP solo ha tenido un éxito mixto. Sin embargo, dos incidentes, uno en 1973 y otro en 1979, afectaron sustancialmente al mercado mundial del petróleo y consolidaron la reputación de la OPEP durante las siguientes décadas. En 1971 y 1972 comenzaron a crecer los rumores en el mundo desarrollado de que si no estaban quedándose sin suministros de energía, pronto lo estarían, ya que cada vez más naciones adoptarían estructuras industriales occidentales. El entonces presidente Richard Nixon parecía particularmente preocupado de que las naciones árabes pudieran imponer un embargo selectivo a Estados Unidos por su política pro-Israel. Un embargo tan selectivo no podría haber funcionado. El mercado mundial de petróleo crudo era demasiado grande y se podría haber encontrado petróleo de reemplazo en demasiados lugares. Pero la crisis energética fue principalmente causada por la histeria. La producción estaba aumentando sin un final a la vista y las importaciones, particularmente de Arabia Saudita, estaban aumentando. Es importante separar la crisis energética del embargo petrolero árabe de 1973. Los dos son eventos separados, aunque relacionados. El embargo de petróleo árabe tuvo éxito solo debido a los controles de precios y el razonamiento que se produjo como resultado de la crisis energética. Es posible, pero quizás exagerado, que los altos precios y las colas en las bombas de gasolina hayan ocurrido incluso sin recortes en el suministro de los productores de petróleo árabe. El embargo de petróleo comenzó oficialmente en octubre de 1973, cuando un grupo de países del Medio Oriente anunció un recorte de producción de 5% por mes como reacción a la guerra del Yom Kippur entre Egipto e Israel, o más precisamente la victoria de Israel en esa guerra, con la ayuda de naciones como Estados Unidos. Las naciones que embargaban dijeron que los recortes se restablecerían una vez que Israel se retirara de Palestina y Jerusalén. El embargo petrolero de 1979 no fue realmente un gran embargo, al menos no en el sentido del embargo de 1973. Los recortes de producción de 1979, sin embargo, fueron mucho mayores y el efecto general más duradero que su predecesor 6 años antes. El actor principal del embargo de 1979 fue Arabia Saudita,
que recortó la producción tras la huelga de los trabajadores petroleros iraníes. Los recortes de producción fueron un intento de subir los precios y así lo hicieron, pero también reavivaron los temores de una crisis energética, con los políticos murmurando, te lo dije, sobre cómo el mundo se enfrentaba a una grave escasez de energía. Los recortes de Arabia Saudita solo duraron 3 meses, pero el daño ya estaba hecho y Arabia Saudita fue reconocida como el único jugador que tenía la capacidad de mover el mercado mundial de petróleo. Al año siguiente, los saudíes se encontraron en la envidiable posición de poder subir los precios sin reducir la producción. Pero desde ese entonces existe un mercado mucho más integrado. El mercado actual de petróleo crudo tiene un alcance verdaderamente mundial. Los cargamentos de petróleo se mueven con relativa facilidad entre los países y a través de los océanos. Si bien la mayoría de las importaciones de petróleo de Estados Unidos, Europa o de cualquier país proveen de un grupo relativamente pequeño de países, es engañoso pensar que solo esos países tienen un impacto en los precios del petróleo. Como el petróleo puede y se mueve tan libremente de un área a otra en todo el mundo, es mejor pensar en el mercado de petróleo como una red global en lugar de como una red de proveedores y compradores. Si un proveedor reduce la cantidad total de petróleo en el mercado, reteniendo la oferta o inunda la oferta produciendo demasiado petróleo, el impacto se sentirá de manera uniforme en todo el mercado. Aparte del mercado físico de petróleo, que es de lo que hemos estado hablando hasta ahora, el mercado de petróleo donde compradores y vendedores intercambian dinero por petróleo crudo, existe otro tipo de mercado, el mercado de futuros del petróleo crudo, que es donde todo tipo de actores del mercado se protegen y especulan sobre el precio físico del petróleo crudo. El precio del petróleo está determinado en gran medida por una combinación de factores de oferta, factores de demanda y el pánico. ¿Cuánto de cualquier movimiento dado en el precio del petróleo se debe a cada uno de estos factores? Es un misterio eterno que mantiene a un pequeño ejército de columnistas editoriales y locutores de televisión en el negocio. El equilibrio entre la oferta y la demanda es quizás la parte más difícil de explicar. Cuando la demanda es alta, por ejemplo, durante el invierno, cuando la demanda de combustible para calefacción es alta o durante el verano, cuando la gente tiende a conducir con más frecuencia y a mayores distancias, los consumidores están dispuestos a pagar más por los precios refinados del petróleo y los suministros de petróleo de mayor costo deben ponerse en línea. Por lo tanto, el precio sube. Del mismo modo, cuando los accidentes, los conflictos políticos o la guerra mantienen los suministros de petróleo fuera de línea, se deben encontrar reemplazos de mayor costo y el precio sube. El pánico en el mercado de petróleo no siempre es racional, pero ocurre. Sus raíces se remontan a los éxitos de la OPEP en la década de 1970 de aumentar los precios mundiales del petróleo incluso por breves periodos. Creyendo que la OPEP tenía el poder de hacer prácticamente lo que quisiera, los participantes del mercado comenzaron a participar en una serie de juegos de profecías autocumplidas. Trabajaban más o menos de la siguiente forma. Primero, uno o más participantes del mercado creerían que la OPEP actuaría para aumentar los precios del petróleo y reducir la oferta. Por miedo a quedarse corto o no poder cumplir con los contratos, se hizo el almacenamiento, lo que hizo subir los precios al contado. Por lo tanto, todo lo que la OPEP tenía que hacer era causar pánico en los mercados, difundiendo rumores de cambios de política. Las ganancias fueron casi siempre de corta duración, ya que el alto costo de los inventarios resultaría en liquidaciones, llevando los precios de petróleo
a niveles precios al pánico. Hoy en día, preocupaciones geopolíticas más amplias, particularmente en el Medio Oriente y África, han reemplazado las quejas de la OPEP como fuente de saltos en los precios del petróleo inducidos por el pánico. La OPEP se mencionó anteriormente como una entidad que ha podido ejercer una influencia sustancial en los mercados mundiales del petróleo crudo. La OPEP opera como un cartel, un grupo de países productores que intentan coordinar las decisiones de suministro para ejercer cierta influencia sobre los precios. La OPEP no intenta fijar los precios directamente como suele creerse. Lo que los países de la OPEP tratan de hacer es expandir o contraer la producción de petróleo para mantener el precio mundial dentro de alguna banda que los países consideren deseable en conjunto. La capacidad real de la OPEP para manipular los precios del petróleo no es tan clara, aunque su influencia ha disminuido a medida que se han ido desarrollando más cuencas petrolíferas no convencionales, incluidas los petróleos arenosos en el territorio de Alberta en Canadá o el petróleo de esquisto en los Estados Unidos. En general, los carteles son organizaciones inestables. La razón es que una vez que el cartel le asigna una cuota a cada miembro teniendo como objetivo un precio determinado, cada miembro del cartel tiene un incentivo para hacer trampas, es decir, para aumentar la producción por encima de su cuota, de la cuota establecida. Durante los 70 y los 80, el país que más frecuente violó su cuota fue Argelia. Incluso durante el embargo de 1973, ninguno de los países de la OPEP se acercó al recorte formal de producción del 5% mencionado en el embargo. La producción de Arabia Saudita disminuyó en 0,8%. Irak y Omán registraron los mayores recortes porcentuales en la producción con un 1%. De hecho, los precios subieron, pero en gran parte como resultado del miedo y los impuestos más altos, en vez de como resultado de una escasez real en el suministro de petróleo. Por otra parte, los recortes en la producción solo duraron 3 semanas. El embargo se vino abajo en diciembre cuando Arabia Saudita aumentó la producción. Si bien la OPEP ha sido históricamente vista como un cartel que mantiene altos los precios del petróleo, sus miembros más recientemente probablemente han sido, al menos parcialmente, responsables de la rápida caída de los precios del petróleo. Desde 2014, el precio del petróleo ha tenido una trayectoria descendente, tumbándolo a niveles no vistos en décadas. Pero lo que pareciera ser una gran noticia para el consumidor tiene graves repercusiones para la economía mundial. ¿Cómo puede ser eso cierto si hace unos pocos años no había suficiente petróleo? Se hubiera esperado que los precios del petróleo hubieran aumentado a pesar de una oleada de noticias positivas como la disminución de los inventarios, los reportes de la OPEP y Rusia sobre los recortes prometidos y una perspectiva de un final de la pandemia. Pero después de un breve repunte, los precios del petróleo han vuelto a caer a su rango entre 50 y 70 dólares, en medio de dudas sobre la sostenibilidad de la recuperación económica. Algunas razones que hay para pensar que los precios del petróleo podrían permanecer en el limbo por mucho más tiempo de lo esperado. Hay algunas razones para pensar que los precios del petróleo podrían permanecer en este limbo por mucho más tiempo de lo esperado. El primero es un enorme exceso de oferta y la falta de espacio de almacenamiento, que fue la principal razón que los hizo caer en territorio negativo en abril de 2020, aunque la situación ahora sea mucho mejor. Pero, aunque los inventarios de petróleo de Estados Unidos han ido disminuyendo,
cada vez lo hacen con menor velocidad, lo que arroja dudas sobre una recuperación sostenida. Si esta tendencia se revierte, los precios del petróleo empezarían a caer de nuevo. A esto se le suma que los productores de petróleo han aliviado sus recortes. Por otro lado, parte de los recientes aumentos pueden deberse al optimismo por la vacuna del COVID-19. Ya existen varias vacunas que se están aplicando y una campaña de inmunización masiva crea expectativas de que la recesión económica está pronto a su fin. Aún así, la economía global y los mercados petroleros siguen siendo particularmente vulnerables a una posible ola de infecciones por COVID y sus mutaciones. De hecho, los países productores de petróleo han expresado su preocupación por el ritmo de recuperación del mercado, que ha sido más lento de lo previsto. Por último, cuando los inversionistas piensan en el nexo entre el petróleo y las energías renovables, usualmente piensan cómo los bajos precios del petróleo podrían frenar el cambio a las energías renovables. En principio, no hay evidencia sólida de que los bajos precios del petróleo hayan afectado negativamente el impulso de las energías renovables. Y de hecho, la demanda de energía renovable ha seguido creciendo durante la pandemia en un momento en que los combustibles fósiles se enfrentan a la mayor destrucción de demanda de su historia. Estimados amigos, hasta aquí un café con José Noguera.